BIS Televisión y el grupo Publicrea presenta Educación y Desarrollo con la conducción del Dr. Robinson Rodas Ríos y el Dr. Miguel Marcacusco Roca. Muy buenas tardes, soy Miguel Marcacusco y el doctor Robinson Rodas Ríos. Muy buenas tardes, amigos televidentes y seguidores de este programa de Educación y Desarrollo que se transmite en BIS Televisión. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué te cuentas? Papá Robinson, siempre con las novedades, con las nuevas noticias, con todas las movilizaciones que existen a nivel nacional. No sé a dónde llegaremos. Está bien movida la cosa y hoy día encima lo han desplantado al presidente en esta reunión del Comando Cochabamba Guantar, ¿no? Así es, Miguel. Bueno, el país está viviendo una situación muy compleja. Sabemos que el Congreso Nacional está en una situación de desprestigio, la presidencia acosado por actos de corrupción, y ahora la Iglesia como una entidad pública interviene en política. No sé si eso es válido, no es válido. ¿Qué opinión al respecto, Miguel? Todo está bien ensalzado, ¿no? La Iglesia Católica se ha metido en un tema que yo creo que no debió haberse metido, pero ya está encima. Y lo peor de todo me parece que trasciende temas que deberían quedar en la mayor reserva, ¿no? Pero en todo caso estamos frente a un contexto en el que el presidente está totalmente vapuleado, ha perdido autoridad, donde va siempre lo sale magullado. Y en el Congreso ni qué decir, pues el Congreso está en otra dimensión, parece, ¿no? La verdad que el escenario que estamos enfrentando es totalmente desfavorable, y lo peor de todo es que hasta qué punto los peruanos de los niveles socioeconómicos bajos puedan tener la capacidad de soportar. Yo sinceramente no lo creo, y la verdad que se avecina, creo, un futuro bastante muy poco deseado, ¿no? Claro, después del paro de los transportistas, el paro agrario, una situación muy complejo y difícil. Para esto hemos invitado pues al ingeniero Justo Solís Fonseca, analista político, docente universitario de amplia trayectoria en el manejo de la cosa pública, y él obviamente nos hablará sobre esa coyuntura, y además porque él está participando en un proceso electoral dentro de la comunidad universitaria de la Universidad Federico Villarreal. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Se encuentra? Muy buenas tardes, estimados amigos Miguel Marcacusco y Robinson Rodas Ríos. Un saludo también a la audiencia de BIS Televisión. Bueno, ingeniero, tengo entendido que están participando ustedes en un proceso electoral en la universidad. Exactamente, el día de hoy han sido las elecciones a varios órganos del gobierno y a los departamentos académicos. Las elecciones han terminado a las 4:14, empezaron a las 10:14, ¿no? Y todavía no tenemos los resultados, pero de antemano quiero aprovechar la oportunidad que me brinda el programa Educación y Desarrollo y el canal BIS Televisión para agradecer a todos los colegas docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, profesores nombrados en las categorías de principal, asociado y auxiliar,
por haber participado democráticamente y con una alta conciencia académica en las elecciones de la Asamblea Universitaria, de los consejos de facultad, de algunas facultades, y eligiendo a los directores de los departamentos académicos, por el cual queremos darle las gracias a todos los colegas docentes por este comportamiento académico y democrático que han desplegado el día de hoy. Quiere decir que aún no se saben los resultados, pero mi pregunta de fondo es, ingeniero, ¿quiénes conforman la Asamblea Universitaria? Puesto que este es un programa de educación y desarrollo, entonces nuestros televidentes quieren saber la pregunta que le acabo de formular, ¿no? ¿Quiénes conforman la Asamblea Universitaria? Con mucho gusto, amigos Robinson Rodas y Miguel Marcacusco. La Asamblea Universitaria está conformada por las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? El rector y los vicerrectores y los decanos elegidos. También participa con voz, pero sin voto, el director de la Escuela Universitaria de Posgrado en absolutamente todas las reuniones de la Asamblea Universitaria y del Consejo Universitario. Por otro lado, los docentes tienen una representación, los alumnos tienen otra representación y el personal administrativo, los trabajadores, también acreditan un representante o una representante, depende a quién eligen, a esta asamblea universitaria. La asamblea universitaria que ha estado funcionando, en realidad terminó sus labores el 2019, pero por la pandemia no se llevaron a cabo las elecciones, ¿no es cierto?, para renovar la asamblea universitaria. Entonces también, amparados en las leyes de excepción que dio el gobierno, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, no se amplió, ¿no es cierto?, la representación de los representantes alumnos, de los representantes docentes a la asamblea universitaria, y así ha estado funcionando, inclusive en el año 2022, que tuvieron una asamblea universitaria con las nuevas autoridades, encabezada por la doctora Cristina Rivero Alzamora. Doctor Solís, buenas tardes. Doctor, ¿y los egresados o los graduados tienen alguna participación activa en la Universidad Nacional Federico Villarreal? Efectivamente, los egresados y graduados deben también acreditar un representante, ¿no es cierto?, a los órganos de gobierno, tanto al Consejo de Facultad como a Consejo Universitario y a la Asamblea Universitaria. Pero previamente se debe confeccionar un padrón, ¿no es cierto?, de los egresados para que puedan participar de manera orgánica y no todo egresado, simplemente por ser egresado, sino los que se han inscrito en el padrón, porque se les tiene que asignar un correo institucional y siempre todos los, como hoy día, ¿no? Hoy día hemos votado a través de nuestro correo institucional que nos ha llegado pues de OMPE, nuestro PIN, nuestra contraseña, con la cual hemos accedido pues al enlace que nos mandó OMPE, ¿no? ¿Cuál es el papel de los miembros de la Asamblea Universitaria? ¿Tienen el rol de fiscalizar, de hacer normas? En sí, ¿cuál es la labor de los asambleístas? ¿Nos podría explicar eso, doctor? Claro. La Asamblea Universitaria, como ustedes saben, es el máximo órgano de gobierno de la universidad. Los demás órganos están por debajo de la Asamblea Universitaria. El que preside la Asamblea Universitaria es el rector. En el caso de la Villarreal, la rectora es la que presidirá, ¿no es cierto?, las sesiones de la Asamblea Universitaria a partir de esta elección. Y bueno, existen sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias son como mínimo 2 veces al año y las sesiones extraordinarias de acuerdo a las necesidades. ¿Qué decisiones se toman? Por ejemplo, aprobar el presupuesto, aprobar la memoria del rector y de las autoridades,
da luz verde a los planes de estudio, da luz verde a la creación de nuevos programas de estudio, tanto a nivel pregrado, posgrado, segunda especialidad. Obviamente también fiscalizar, pero como el desempeño es de una manera ordenada, ¿no? Hay una agenda. Entonces, los participantes se ciñen a una agenda. La agenda la hacen normalmente el rector con el secretario general o la secretaria general, depende, ¿no es cierto? Y siempre tienen un grupo político con el cual, pues, más cercano a las máximas autoridades que confeccionan la agenda. Y esa agenda es comunicada, pues, con una anticipación de 10 días y tiene que ser publicado en un diario de circulación nacional. ¿Y cómo se ejerce el gobierno de la universidad? El gobierno de la universidad se ejerce, pues, de manera ejecutiva con el Consejo Universitario, de manera doctrinaria y para los principales acuerdos y decisiones a través de la Asamblea Universitaria. Y en las facultades, los consejos de facultad con sus decanos, ¿no? En la que intervienen representantes de los docentes y de los estudiantes. Y de los egresados también, como supernumerarios. Bueno, ingeniero, le deseo el mejor de los éxitos en estas elecciones, pero aprovecho el momento para hacer algunas preguntas. Usted como analista político, el papel que está jugando el cardenal Barreto, supuestamente mediando con el Ejecutivo para formar un nuevo Consejo de Ministros. Y obviamente él ha salido pues a la palestra a decir de que se va a nombrar un nuevo gabinete, y como tal había una respuesta furibunda del primer ministro, incluso con insultos. ¿Qué opinión tiene al respecto, ingeniero? Bueno, en primer lugar, usted sabe que hay una separación entre el Estado y la Iglesia, ¿no? No solo con la católica, sino con cualquier confesión religiosa. Pero en el caso de la Iglesia Católica hay unos, pues, convenios, ¿no es cierto?, con el Vaticano, creo que son los famosos concordatos, con los cuales, ¿no?, la Iglesia, pues, participa, ¿no?, bueno, por ejemplo, en la educación, ¿no?, en la educación, al instituir cursos de la religión católica, hacer las celebraciones de las principales fechas religiosas, etcétera, ¿no? Pero la educación en términos generales es laica, ¿no? Es laica. Entonces, yo creo que la separación entre el poder, ¿no es cierto?, el gobierno en sus diferentes niveles y sus poderes, ¿no?, debe tener una separación con la Iglesia Católica y con el resto de confesiones, ¿no? Porque acá no estamos ante un Estado teocrático, estamos ante un Estado unitario republicano. Claro, lo que pasa es que muchas veces la Iglesia Católica trata me parece, de tomar cierto protagonismo, ¿no? Pero en todo caso, muy acertada su comentario, estimado doctor. Doctor, sí, quería agregar al respecto, sí. Por ejemplo, haciendo un poco de historia, no es la primera vez que las máximas autoridades de la Iglesia Católica se pronuncian, ¿no es cierto?, y quieren señalar líneas de acción dentro del gobierno. Anteriormente, creo que en el 2020, si no me equivoco, ¿no?, los máximos jerarcas de la Iglesia Católica pidieron al Congreso, pues, que replanteen el acuerdo en el cual vacaron a Martín Vizcarra. Entonces, podemos estar a favor o en contra de esa decisión del Congreso, pero yo creo que la Iglesia no tenía por qué opinar en ese sentido, ¿no? El Congreso, o sea, dándole como una orden al Congreso que restituya. Y en este caso también, pues,
pone en plan de portavoz oficial de muy alto nivel, ¿no? Del gobierno, para decir que va a haber cambio de gabinete y cosas por el estilo, ¿no? Cuando eso pues le corresponde constitucionalmente al presidente de la República. Y en cuanto al desarrollo político, yo veo con mucha tristeza que los diferentes poderes parece, y ciudadanos y los actores políticos, parece que conscientemente, ¿no es cierto?, estuvieran caminando al abismo sabiendo que es peligroso y no concuerdan o dialogan, ¿no? Convergen en función de los altos intereses del país, ¿no? Entonces, me parece es una posición suicida, ¿no es cierto?, de los principales actores políticos. Ya sabemos a dónde conduce una confrontación por las experiencias de otros países en diferentes épocas, ¿no? Entonces, como tú dices, pues hay una falta de respeto a la autoridad. Los medios de comunicación pues están completamente desbocados y ciertos periodistas pues creen que tienen el poder, ¿no es cierto?, total para opinar, para insultar, para cuestionar, etcétera, ¿no? En base a los famosos, podría ser, ¿no es cierto? O todas esas suposiciones, ¿no es cierto?, que no deben darse en un periodismo que pretende ser serio, porque los chismes lo convierten pues en temas de discusión política y nos entretienen, ¿no? Dejando de lado muchos problemas que están agobiando a nuestro país. En ese sentido, pues las huelgas son negativas, tanto de los transportistas, que aparentemente estaban pues apoyados por los sectores empresariales para desestabilizar y causar el desabastecimiento como ocurrió pues en los 70 del siglo pasado en Chile, ¿no? Que se trajo abajo al gobierno de Salvador Allende, ¿no es cierto? Todo eso fue planificado. Igualmente ahora parece que los mismos partidarios del gobierno, ¿no? Sin tener en cuenta la disciplina que debe existir entre los partidarios con respecto a sus autoridades, a sus gobernantes, también pues hacen sus huelgas, ¿no es cierto? Plantean sus huelgas y me parece que está muy mal, ¿no? Está muy mal. Eso significa pues que no hay verdaderos partidos, ¿no?, disciplinados, organizados, que secunden la acción del gobierno, ¿no? Entonces, si esto no ocurre, obviamente que estamos yendo al caos y debemos dar la voz de alerta para no lamentar después situaciones pues muy peligrosas. Doctor, la iglesia llega a lo más recóndito del país. Tal vez el Estado no lo hace, pero la iglesia sí llega con apoyo, de solidaridad, todo eso, ¿no? Entonces, la iglesia tiene legitimidad para proponer, por ejemplo, el cambio de gabinete. Bueno, esos temas no le compete a la iglesia. A la iglesia lo que le compete es desarrollar su labor pastoral y hacer pues las obras de caridad, hacer funcionar sus instituciones de caridad y darle una mano pues al pueblo, al necesitado, ¿no? Por ahí veo la labor de la iglesia. Yo por ejemplo, no he visto que el Papa Francisco haya dado alguna orden o sugerido, digamos, una decisión o una acción a ningún gobernante del mundo, ¿no? Se dirige a la feligresía, ¿no? Les invoca, y por la ascendencia que tiene la religión católica en nuestro país, por la larga tradición católica de nuestra patria, entonces los creyentes le podemos hacer caso, no le podemos hacer caso. Entonces es lo que sucede, ¿no? La iglesia y las acciones en los diferentes pueblos es por la participación, ¿no? Por la participación consciente de los feligreses, de los creyentes. Pero de ninguna manera se puede mezclar pues el poder terrenal con el poder religioso, y eso lo dijo Cristo, ¿no?
Cristo lo dijo muy claramente, dar a César lo que es de César, a Dios y a Dios lo que es de Dios. Entonces parece que esta ecuación, ¿no es cierto?, los discípulos pues de Cristo al más alto nivel se están olvidando. Claro, así es, doctor. Lo que pasa es que desde Cipriani hay muchos que tratan de ganar cierto protagonismo también, ¿no? Doctor, le quería preguntar, eh, ¿usted es partidario de un que se vayan todos o cómo usted está, qué lectura le da a esta realidad? Porque la verdad que por cada semana que va se hace, me parece, un poco más insostenible el soporte hacia el presidente Castillo. ¿Qué opinión le merece? Al término que se vayan todos hay que tomarlo con pinzas, me parece. Lo podemos interpretar de diferentes maneras, que se vayan todos, o sea, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Inclusive hay personas que dicen que se vayan no solamente el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sino también lo del Poder Judicial, ¿no? Entonces, obviamente, imagínense ustedes, si se van todos, ¿con quiénes se armaría gobierno? Sería un caos, una anarquía. Y la anarquía es, pues, de acuerdo a lo que manda, pues, los estudios de la política, de la politología, pues, son completamente contrarios a todo gobierno. No se puede concebir gobierno con anarquía. Claro, lo que sucede es de que irse un poco más allá en el caso del Poder Judicial ya es un extremo. Lo que pasa es de que las personas que han salido elegidos desde un proceso electoral están demostrando que no tienen la capacidad para asumir los nuevos retos. Entonces, las salidas constitucionales siempre van a existir para que el impacto no sea tan desastroso. Lo que pasa es que los intereses están que se juegan, pero al margen de todo esto, cuando la gente en la calle dice que se vayan todos, es que se vayan los congresistas y que el presidente evidentemente renuncie, se acorten las distancias y se convoque unas elecciones en el corto plazo. ¿Por qué? Porque lastimosamente me parece que el presidente está demostrando que no tiene la capacidad para gobernar y evidentemente los congresistas mucho menos, y más aún que ellos se fungen o asumen esa pose de considerar que sí están en mejores condiciones. Es por ello que la pregunta iba orientada a eso, ¿no? Que se vayan todos. O sea, considera que podría ser desde los mecanismos constitucionales válidos. ¿Cree usted que podría ser más factible acelerar la salida de todos estos señores, tanto en el Ejecutivo como el Ejecutivo? Bueno, es verdad que los congresistas, en una inmensa mayoría, no tienen el nivel intelectual ni ético para el cual han sido elegidos. Pero ellos han sido elegidos dentro de un contexto. O sea, las leyes imponen mínimos requisitos para ser congresista, pero tampoco nos podemos ir al extremo. Si pedimos, pues, congresistas con grado de maestría, doctorado, que hayan publicado libros, etcétera, etcétera, o que se hayan ganado el premio Nobel, entonces estaríamos marchando hacia un despotismo ilustrado, ¿no? Hasta hacia una democracia aristocrática, ¿no? Entonces, lo que la democracia pide es la participación de todos, ¿no? De todos. Entonces, lo que se deben cambiar, pues, son las leyes electorales, ¿no? Las leyes electorales e inclusive hacer cambios y reformas de la Constitución en ese sentido, para ponerle más requisitos a los congresistas. Igualmente, a nivel de los ministros tampoco no tenemos pues la pericia, ¿no es cierto? La pericia, la capacidad técnica o intelectual, ¿no? Sobre todo está faltando la capacidad técnica en los diferentes ministerios, con sus viceministros, secretarios generales. Lo que prima es la capacidad política, ¿no? Pero no la capacidad
técnica. Por ejemplo, estuve escuchando al ministro de Educación, que dijo de que los alumnos, ¿no?, vayan y se desaparezca el metro de distanciamiento social. Entonces, en un metro de cercanía entre los alumnos en un salón, ¿no?, con el aliento se pueden contagiar. Ahora se sabe que con el aliento se contagia, por ejemplo, la gastritis, o sea, el helicobacter, la tuberculosis, el COVID y otras enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista técnico, ese temperamento o esa decisión del ministro de Educación, pues no es válido. De repente, políticamente puede ser válido. En otros sentidos, que le van a proporcionar el desayuno y una serie de facilidades a los alumnos, las medidas sanitarias, etcétera. Pero desde el punto de vista técnico, no veo, ¿no?, que en el principal ministerio, y que es pues la bandera emblemática de este gobierno, la educación, no se esté aplicando ese criterio técnico. Antes de la pandemia se consideraba que la distancia entre los alumnos en un aula es de 1,5 metros. Ahora se quiere desaparecer el metro de distancia entre los chicos. Entonces, ¿qué cosa podemos esperar? Que quieren poner en carpetas bipersonales o en una banca donde estén 5 o 6 alumnos juntos, pegados unos con otros. Entonces, eso no puede ser. Obviamente, si queremos una mejor educación, el Estado tiene que invertir. Sin inversión, pues no puede haber calidad. Eso, el sector que conozco, que es el sector de educación donde yo laboro. Posiblemente en otros ministerios también se esté dando, ¿no?, la misma figura, que más prima el criterio político, de repente partidario, y no los criterios técnicos necesarios para gobernar bien. Doctor, un comentario, una opinión respecto de la crisis agraria, la crisis en el campo. Obviamente el campesinado se encuentra en una situación difícil, ahora que con esto del paro agrario. ¿Qué comentario nos tienes, doctor? Bueno, yo le he escuchado, por ejemplo, al presidente de la Junta de Regantes, una persona, digamos, muy preparada para el discurso, para hablar, pero lo he notado pues como un político, un dirigente demagógico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si las huelgas o los movimientos justificables de repente se ponen en manos de demagogos, ¿no? Entonces esto no va a funcionar bien. Lo que yo también quiero decir es de que la gente que se opone a este gobierno tiene que considerar, ¿no es cierto?, de tener en cuenta que más de 8 millones votaron por el actual presidente, ¿no? Conociendo su perfil, conociendo de dónde venía, qué profesión tenía, cuál era su ejecutoria, etcétera, su desempeño, ¿no? Entonces, estar en contra desde el primer momento contra un presidente elegido democráticamente por la mayoría es pues obviar o no considerar o despreciar a esas personas, ¿no? Si esas personas, ¿no es cierto?, que al otro 50% no le gusta el presidente, pues tienen que aguantarse, porque la mayoría de los peruanos, ¿no?, equivocadamente o no, votaron por ese presidente, y yo creo que tiene que cumplir pues su mandato, ¿no? Lo otro pues es buscar una interrupción dictatorial, ¿no?, fascista o de otro tipo, o una anarquía. Y eso ocupa pues tremendamente, ¿no?, porque tiene que ver con nuestras vidas. Claro, doctor, pero con 8 meses, 9 meses que tiene el presidente, tener 7 gabinetes también es algo que se puede avisorar, no un futuro muy alentador, ¿no? Claro, yo veo un fuego cruzado, ¿no? Primero le dicen de que debe cambiar a los ministros, y después le dice que cambian mucho, total, no se sabe pues con qué criterio están, ¿no? Que se pongan de acuerdo, ¿no? Que se deben cambiar los ministros, ¿no? O hay muchos cambios, ¿no? Entonces eso es muy importante. Sí, pues, doctor Solís,
Siempre su participación para nosotros es bastante sustanciosa. De seguro lo vamos a tener en una próxima invitación. Y siempre la publicidad nos gana. En tal sentido, le agradecemos su presencia, autor. Claro, yo quiero advertir finalmente, pues, que no es el apoyo al presidente o las personas que están actualmente al frente del país, sino es al sistema democrático. Sino que alguien me explica, pues, cómo es el sistema democrático y cómo se debe llevar a cabo un sistema democrático, un gobierno democrático, que me expliquen. Muchas gracias. Los últimos días hemos sido testigos de unos hechos totalmente deplorables. Hemos sido testigos que niños han sido objeto de violación, no solamente en un solo punto, en diferentes lugares. La verdad que resulta muy preocupante que lejos de poder humanizarnos, nos estamos deshumanizando, y más aún con criaturas totalmente inofensivas. Robinson, ¿qué comentario sobre este tema? Es catastrófico, ha conmovido al país. Obviamente, precisamente un invitado tenía que haber esbozado hoy día por fallas técnicas, no ha podido estar en contacto con el público. Él es un activista contra la pornografía infantil, tenía mucho que decir. Los invitamos para el próximo viernes para disertar sobre este tema. Miguel, es acucioso y muy importante este tema, discutirlo, ¿no? Porque es como una pandemia de la pornografía infantil en las redes sociales, cómo combatir, ¿no? Y qué políticas públicas hay del Estado respecto a este tema, ¿no? Por eso es vital y gravitante la participación de nuestro próximo invitado, ¿no? Sí, pues Robinson, nuestro invitado era el señor Dimitri Semanche, presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil. La próxima semana estoy seguro que nos podrá dar unos alcances respecto de cómo van las estadísticas de las personas que están siendo condenadas por cometer estos hechos totalmente condenables. En todo caso, la próxima semana tenemos un gran invitado, y a nuestros teleaudientes, hasta la próxima semana. Sí, efectivamente, Miguel también ha pedido una invitación el doctor David Tejada Pardo. Él también va a discernir la próxima semana. Amigos televidentes, eso ha sido todo por hoy. Los invitamos al próximo viernes de 5 a 6 en su programa Educación y Desarrollo. Muchas gracias. BIS Televisión y el grupo Publicrea presentó Educación y Desarrollo, con la conducción del Dr. Robinson Rodas Ríos y el Dr. Miguel Marcacusco Roca.